El siguiente problema nos dice: en un sistema de potencia monofásico que consta de un generador de 480 voltios y 60 Hz que suministra a una carga de 4 más J3 ohmios, nos pide contestar las siguientes preguntas sobre el sistema. La pregunta A nos dice: si el sistema es exactamente como se describe en la figura, ¿cuál será el voltaje en la carga y cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión? La pregunta B nos dice: suponga que un transformador elevador con relación de transformación de 1 a 10 se coloca en el extremo del generador de la línea de transmisión y que un transformador reductor se coloca en el extremo de la carga de la línea de transmisión, y nos pide determinar cuál será el nuevo voltaje y cuáles serán las nuevas pérdidas en la línea de transmisión utilizando estos transformadores. Para desarrollar este circuito vamos a sumar algebraicamente la impedancia de línea más la impedancia de carga. De esta manera, la impedancia de línea más la impedancia de carga nos dará un valor de 4.18 más J 3.24 ohmios. Una vez que hemos obtenido el valor de la impedancia total de este circuito, lo vamos a transformar a su forma polar. En su forma polar nos dará un valor de 5.289 con un ángulo de 37.78 ohmios. Con este valor vamos a calcular la corriente de línea. La corriente de línea es al voltaje dividido entre la impedancia total. Tenemos el voltaje 480 voltios y la impedancia 5.289 con un ángulo de 37.78. Dividimos el voltaje entre la impedancia y nos va a dar un valor de 90.8 amperios con un ángulo de desfase de menos 37.78. Ya tenemos la corriente. Con este valor de la corriente de línea vamos a proceder con el cálculo del voltaje en la carga. El voltaje en la carga va a ser a la corriente de línea por la impedancia de carga. Los valores de la corriente de línea y la impedancia de carga lo tenemos. El voltaje de la carga va a ser a la corriente que pasa por esta misma carga por su valor de la impedancia de esta carga, pero en su forma polar. Entonces vamos a decir que la corriente de línea va a ser igual a la corriente que llega a esta carga. Entonces la fórmula puede ser corriente de carga por Z de carga o I de línea por Z de carga. Es lo mismo. Entonces reemplazamos el valor de la corriente y el valor de la impedancia en su forma polar. El valor de esta impedancia en su forma polar es esto. La transformación del valor rectangular al valor polar de una impedancia se hace en una calculadora científica, que ya próximamente estaré subiendo un video de la explicación. Bien, continuamos. Entonces multiplicamos los valores de la corriente por el valor de la impedancia y nos va a dar un valor de 454 voltios con un ángulo de desfase de menos 0.92 voltios.
Entonces ahora lo que nos queda es calcular las pérdidas en la línea de transmisión. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la potencia, que es a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces vamos a multiplicar esta corriente de línea al cuadrado por la resistencia, que es 0.18 ohmios, y nos va a dar un valor de 1458 watts. Hasta aquí estaría la pregunta A